No recuerdo su nombre, ni si alguna vez lo supe. Creo que en todos los barrios hay un personaje así. Un vecino que parece haber estado allí desde el principio, pero al que nadie conoce. Como un personaje cuya única función es no descuidar el fondo en una obra de teatro. Así era el viejo. Todas las tardes, hasta que el sol se ocultaba, el viejo se sentaba en un banco de piedra en el porche de su casa, una vieja reliquia de la que la naturaleza se estaba apoderando. Allí, el viejo observaba en silencio todo aquel que pasaba. Aún así, nunca saludaba. De hecho, nunca hablaba. Aquella fue la primera vez que oí su voz. Los pliegues de su arrugado rostro se habían cernido sobre sus ojos, dando la sensación de que los párpados superiores le obstruían la visión. Pero eso no le quitaba a todo aquel que pasaba frente a él la sensación de sentirse observado. Tal era la angustia que generaba, que entre los niños no tardó en comenzar a circular una leyenda en la que, cuando caía la noche, él se dedicaba a cazar a todo aquel que encontrara en la calle. También recuerdo otra en la que él tenía una esposa y 2 hijos, pero los había asesinado y mantenía sus cadáveres en su casa. Maquinaciones propias de niños con mucha azúcar y tiempo libre. Maquinaciones que, por supuesto, me alcanzaron, y crecí con miedo de pasar cerca y hasta de andar por ahí cuando empezaba a caer el sol. Ahora que lo pienso, de alguna manera le hicimos el trabajo más sencillo a nuestros padres. Nos habíamos fabricado un cuco. Más aún cuando estos no hacían nada por mermar nuestros delirios, pues entre los adultos aún había esa inquietud sobre la identidad de ese hombre. No era ni siquiera el vecino loco que asegura que ese cometa que pasó por el cielo la noche pasada era una nave tripulada por marcianos, o ese que todos estaban seguros de que debería estar encerrado entre 4 paredes bien acolchadas. Nadie podía afirmar ni negar nada sobre él porque no sabíamos absolutamente nada, hasta ese día. Yo ya no era un niño. Había crecido en ese barrio y con el tiempo me había acostumbrado a pasar junto a él y sentirme observado, comenzando, con el tiempo, a simplemente verlo como un pobre anciano que ya vivió todo lo que tenía por vivir y no sabía qué hacer con su vida. Alguna que otra vez pensé en acercarme e intentar conversar con él, pero la vida tan ajetreada que llevaba solía impedírmelo. En ese momento todavía estaba estudiando y cuando no, tenía un trabajo a media jornada en una empresa de servicios online como pasante. Por lo que llegar a casa y ponerme a platicar con alguien no era lo que más ganas tenía de hacer. Usualmente solía llegar a casa con la calle únicamente iluminada por las farolas y las luces que escapaban de alguna que otra ventana y, tras comer las sobras del mediodía, echarme a dormir. Pero ese día fue diferente. Una mezcla del acostumbramiento a la rutina y el poco movimiento que hubo ese día en la oficina me hicieron volver con más energía y paciencia de lo habitual. Esto, sumado a que no me faltaba mucho para mudarme a donde vivo ahora mismo, razón por la que pronto no tendría más oportunidad de sacarme las dudas que todo el barrio compartía, tácita y no tan tácitamente, me hicieron finalmente cruzar la acera y dirigirme directamente hacia el viejo. «Buen día, señor», saludé, sin obtener respuesta, pero provocando que alzase sus párpados. Claro está, que no estaba acostumbrado a que alguien le prestase atención. «Hace un lindo día, ¿no lo cree?». Entonces se me ocurrió que podría ser mudo. ¿No sería algo raro? Por lo que esta vez hablé sin esperar respuesta. «Está un poco silencioso hoy. Suele haber más gente por la calle a esta hora. Aunque puede decirse que no soy la persona más inteligente a la hora de iniciar conversaciones, lo que dije era verdad. La tarde estaba algo avanzada ya, pero aún así, a esa hora habría algún niño andando en bicicleta como mínimo. Pero solo estaba allí una mujer que, se notaba por las bolsas de víveres, volvía de hacer las compras, en ese momento cruzando la calle. Y una anciana, del otro lado de la acera, observando desde su balcón, sorprendida de que alguien estuviera interactuando con el viejo. Titubeé. «¿Sabe? Pronto me iré de aquí», decidí contarle. Y pues quería saludar a los vecinos antes de hacerlo. Silencio. La anciana observaba expectante del otro lado, fumándose un cigarro.
De acuerdo. Asentí y me di la vuelta. El hombre ni siquiera me observaba, por lo que supuse que o bien tenía algún tipo de demencia o simplemente no le interesaba conversar. Pero entonces, cuando había sorteado la mitad de la distancia entre él y la calle, pronunció, por primera vez y para mi asombro y el de la anciana, las primeras palabras que oía desde que lo vi por primera vez. Ten cuidado, muchacho. Su voz era áspera y rasposa. No parecía estar acostumbrado a hablar. Me di la vuelta en el lugar con las cejas hechas un arco. ¿Disculpe? Pregunté. El mundo es un lugar peligroso, muy peligroso. Parecía hablar para sí mismo, pero mientras lo hacía me observaba, o por lo menos lo hacía en mi dirección. No te recomiendo alejarte mucho de aquí. No todavía. Comentó. ¿Todavía? Pregunté. Hasta que la guerra haya terminado, no debemos alejarnos mucho. Creí entender lo que estaba pasando. Entonces dije, intentando ayudarle: No se preocupe, señor. La guerra ya terminó. No seas ingenuo. Esos imbéciles comunistas aún no se han rendido. Son como las ratas. Exclamó el hombre con un poco más de ímpetu en su voz. Aquello sería inútil y no quería que mi primer contacto con aquel hombre se tornase en una discusión, por lo que desvié el tema. ¿Usted combatió allí? Y con orgullo. Respondió el hombre. Serví a mi patria con honor hasta el último momento. Y cuando no pude hacerlo yo, mi hijo tomó orgullosamente el timón. Eso no me lo esperaba. ¿Tiene un hijo? Así es. Respondió. Una débil sonrisa se había formado en su rostro mientras se sacaba con dificultad una vieja y pequeña foto del chaleco. Era un hombre de traje, parecido a él, pero mucho más joven. Mi pequeño John. Habló el viejo. Recuerdo cuando se enlistó. No fue hace mucho. Y cuando hubo que cargar con la bandera, no dudó en salir a cazar a esos hijos de puta. Admirable, comenté sorprendido aún. ¿Y dónde está ahora? ¿Es que no me estás escuchando? Está en el frente, librando a este mundo de esa basura comunista. Me dijo que lo esperara cuando la guerra haya terminado, y aún no ha vuelto. Así que la guerra no ha terminado. Por eso debes cuidarte, muchacho. ¡Hazme caso! Quédate cerca, donde estés a salvo. Me quedé sin palabras. Semanas después ya estaba en mi nuevo y actual hogar. Los años pasaron, terminé los estudios, me aceptaron en la empresa, me despidieron y entré en otra. Pero nunca olvidé a aquel hombre. Un día volví al barrio a visitar a mis padres y el hombre ya no estaba. Me dijeron que falleció de un paro cardíaco mientras dormía, y me alegré por él. Ahora podría volver a ver a su hijo. Perdóname, Padre, porque he pecado. Esas palabras, que había oído hasta el hartazgo a lo largo de 30 años al servicio del Señor, deberían ser el preludio de un proceso de sanación donde, con mi ayuda, el prójimo volvería a encontrar el camino y hallaría la salvación. Sin embargo, habían adquirido la banalidad propia de un servil. Descubrí que, por lo general, nadie que se ha salido de la senda tiene intenciones de volver a ella. Más bien, como humanos, por más pragmáticos que nos consideremos, todos tenemos la creencia, tal vez inconsciente, de que al contarle nuestras miserias a alguien más, el peso de la culpa se comparte.
Y eso es lo único que las supuestas ovejas descarriadas buscan. Quitarse de encima, aunque sea parte del peso de la culpa, para poder volver a pecar. Sé que puede parecerlo, pero no. No he perdido la fe en el Creador, solo en sus creaciones. No te preocupes, hijo mío. Hablé intentando disimular mi cansancio. Cuéntale al Señor lo que has hecho. Ábrete ante Él y estoy seguro de que sabrá encontrar en tu valor el perdón que estás buscando. No creo que haya forma de perdonar lo que he hecho, afirmó el hombre con la voz quebradiza. Como tantos otros de tus hermanos, respondí, y esto era verdad. No pocos eran los que estaban seguros de que lo que habían hecho no merecía el perdón, y aunque mi profesión me obligaba a decir lo contrario, en muchos de los casos yo estaba de acuerdo. Pero el corazón de Dios es enorme y el amor que siente por nosotros es infinito. El hombre tragó saliva antes de preguntar. ¿Usted realmente cree eso, padre? ¿Cree que el Creador realmente nos ama tanto? Claro que sí. Mentí. Y no hay acto que Él no sepa perdonar, si eres lo suficientemente valiente como para confesarlo. ¿Alguna vez, padre, se le ha pasado por la cabeza que no somos más que carne para Él? Claro que no, hijo mío. Ya lo dicen las Escrituras. Fuimos creados a su imagen y semejanza para hacer su voluntad en la tierra. ¿Y si las Escrituras no fuesen confiables? ¿Y si la realidad fuese muy distinta de la que plantean? El hombre parecía estar al borde del llanto. ¿De qué hablas, hijo mío? Inquirí mientras recordaba a los tantos ateos con tiempo libre que pasaban por el confesionario a blasfemar contra el Todopoderoso. Muy probablemente porque nadie fuera de aquí les hace caso. Pero este no podía ser uno de ellos. No tenía ese tono de prepotencia en su voz tan característico. Más bien, parecía un niño asustado. Padre, comenzó a hablar. Dios no me perdonará, porque he descubierto sus secretos. ¿De qué demonios hablaba este tipo? ¿Acaso se trataba de un prófugo del psiquiátrico? Pensé. No estaba cerca, pero tampoco demasiado lejos como para no considerarlo una posibilidad. ¿Sus secretos? Pregunté siguiendo el juego para terminar con el asunto lo más rápido posible y volver a los infieles o degenerados. ¿A qué te refieres? Dios no nos ama, padre. Para Él somos menos que hormigas. Suspiré silenciosamente antes de hablar. Nuestro tamaño es insignificante en el infinito plan que tiene Dios. Así es, pero eso no significa que no nos ame. Él ama a todas sus creaciones por igual. No, padre, no lo entiende. Comenzó a llorar el hombre. Explícate entonces, hijo mío. Expulsa las palabras y tal vez así encuentres la paz que estás buscando. Fue hace unas noches. Yo iba conduciendo por la autopista. Estaba lloviendo tanto que apenas podía ver lo que los faros llegaban a alumbrar. Regresaba de visitar a un viejo amigo que no veía hace mucho tiempo e iba discutiendo con mi esposa en consecuencia. No le agradaban ese tipo de reuniones y por más que no se oponía a que asistiese a ellas, se esforzaba en dejarme clara su opinión. En eso estaba cuando dos luces emergieron de la niebla ante mí. Sin darme cuenta me había desviado al carril contrario y ahora tenía un camión acercándose a mí a toda velocidad. Hizo una pausa antes de continuar. Intenté esquivarlo, pero tanto él como yo íbamos demasiado rápido y el impacto fue inevitable. Pero sobreviviste, comenté. Eso es porque el Señor te tiene en su gloria. Ese es el problema, exclamó el hombre para luego respirar y continuar.
Me encontraron allí agonizando dentro del amasijo de chatarra irreconocible que alguna vez fue mi auto, y me llevaron a un hospital. Según los médicos, estuve al menos 6 minutos muerto clínicamente, pero, padre, no fueron 6 minutos. Y yo no estuve muerto. En ese momento creí saber lo que estaba pasando. No sería la primera vez que, tras una experiencia cercana a la muerte o, más frecuentemente, tras el consumo excesivo de sustancias alucinógenas, alguien asegura haberse encontrado con alguna autoridad religiosa y esto produce un cambio radical en su vida. Explícate, hijo mío, ¿qué pasó entonces? Inquirí con verdadera curiosidad, pues, realidad o no, este tipo de relatos eran más entretenidos de oír que como un hombre de pronto encuentra atractivo a su compañero de trabajo y se repudia por ello. Recuerdo ver las luces acercarse a toda velocidad hasta que su luz fue todo lo que podía ver. En ese momento, mi auto ya no estaba, ni el camión, ni yo mismo. Comenzó a relatar el hombre. Durante unos minutos, me sentí como si me hubiera arrancado de mi cuerpo, como si hubiese salido despedido de la realidad misma. Entonces comencé a recuperar la vista. De ese blanco tan radiante se comenzó a distinguir poco a poco un cuadro frente a mí. Hizo una pausa y le oí removerse en el asiento. ¿Alguna vez ha estado en una cueva, padre?, preguntó de pronto. Yo no, hijo. La senda del Todopoderoso no me ha llevado por ese tipo de lugares. Pues si alguna vez lo está, tal vez experimente una ínfima parte de lo que sentí en ese momento, comentó el hombre. Paredes, suelo y, aunque la altitud de este no me permitía verlo, sabía que también era de pura roca porque de la oscuridad caían estalactitas. Solo que no era solo roca. Había parches desperdigados por las paredes, de lo que solo podría describir como una materia viscosa que burbujeaba y de la que de vez en cuando emergían criaturas semejantes a sanguijuelas, gordas y peludas, pero con patas de araña. Lo que describes es horrible, hijo mío, comenté. En ese momento estaba seguro de mi hipótesis sobre el psiquiátrico. ¿Horrible?, inquirió con una risa nerviosa. Lo horrible fue lo que vi después. A mi alrededor, miles de personas, pero no eran personas, eran siluetas de cuerpo, de distintas intensidades, de un blanco resplandeciente. Algunos brillaban y ayudaban a distinguir mejor la cueva a su alrededor, mientras que otros eran prácticamente imperceptibles. Entonces busco la palabra. Esas cosas los tomaban con 2 apéndices que tenían a ambos lados de su boca y los succionaban. No lo sé, padre, pero podía ver cómo iban poco a poco disminuyendo su brillo hasta desaparecer. ¿Y tú? Intenté hablar, pero se me adelantó. Yo solo podía observar. Estaba de alguna manera clavado a la piedra. No sabría decir cuánto tiempo estuve allí, pero le aseguro que no fueron 6 minutos. Y lo único que podía hacer era ver cómo esas mierdas desaparecían uno a uno, todos a mi alrededor. La voz del hombre temblaba. Entonces me di cuenta de algo. Lo oí secarse las lágrimas. Nos elegían, aseguró. Buscaban a los más brillantes y al resto nos dejaban como alternativa. Era como si se alimentasen del brillo que emanaban estas personas. ¿Y qué pasó contigo? En algún momento, una criatura me vio y fue como si no se hubiese percatado de mi presencia en todo ese tiempo. Entonces se acercó a mí. Era una visión aterradora, pero no
parecía tener control de mis propios sentidos porque no podía ni siquiera cerrar los ojos. La cosa levantó una de sus patas sobre mí y la dejó caer, devolviéndome a la tierra como un martillo entierra un clavo en la madera. ¿Y qué pasó? Pregunté sin darme cuenta de lo inmerso que estaba en lo que cualquier especialista podría definir como los delirios de un psicótico. Entonces desperté en el hospital, empapado en sudor y con mi mujer dormida a un lado de la camilla. Hubo un breve silencio antes de que yo decidiera volver a tomar la palabra. Una experiencia aterradora, sin duda, pero no tienes que maltratarte tanto dándole tantas vueltas. Probablemente solo haya sido una pesadilla pero me interrumpió. ¿Una puta pesadilla? ¿Es todo lo que tiene que decir? Claro que sí, es fácil desmerecer las experiencias de otros cuando usted está tan cómodo en la ignorancia de su realidad. Pero puedo jurar ante su Dios que esa pesadilla, como usted la llama, fue tan vívida como la conversación que usted y yo estamos teniendo aquí y ahora. Suspiré. Lo último que quería era hacer enfurecer a un hombre potencialmente peligroso. ¿Qué es lo que sugieres entonces, hijo? Su Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos cuida con amor, como usted dice. Probablemente ni siquiera le importen en lo más mínimo nuestras acciones. Solo somos pedazos de carne, un muy elaborado alimento que preparará para esos engendros. Déjalo salir, exclamé intentando parecer paternal. ¿Cómo se sentiría usted, padre, si supiese que su vida entera se basa en ser el alimento de una abominación? ¿Qué pensaría? Inquirió entre lágrimas. Yo titubeé. No lo sé, hijo. Es un escenario muy oscuro, sin duda. Sí, así es. Suspiró el hombre tras un breve silencio antes de finalmente salir del confesionario. El día continuó con normalidad y no volví a tener otra confesión como esa en los ulteriores años de mi carrera. Casi me había olvidado de ella cuando a mis 76 años fui víctima de un paro cardíaco. Los médicos aseguran que estuve 6 minutos muerto clínicamente y que, de haber llegado mi hija un poco más tarde, no la habría contado. Pero no fueron 6 minutos, y yo tampoco estuve muerto. La noche ya era toda una adulta cuando me encontró sentado en el sofá, con una lata de cerveza en sus últimos momentos en una mano y el control de la televisión en la otra. Obligaba a esta a cambiar de canal como un rey disgustado por el baile de su bufón, intentando encontrar algo en la programación que me hiciera olvidar por unos momentos el desastre que era mi vida o, cuanto menos, calmarme un poco. No era la primera vez que terminaba en el salón a altas horas de la madrugada, a oscuras salvo por la intermitente iluminación de la caja frente a mí. Con mi esposa habíamos llegado a ese punto en el que no nos soportábamos, pero con tal de que los niños crecieran en una familia mínimamente normal, seguíamos juntos. Razón por la que las pocas veces que nos dirigíamos la palabra, esto terminaba en un intercambio de verdades usualmente venenosas por ambas partes. Aquellos instantes, frente a las obras que las distintas televisoras del país dejaban caer, se habían convertido en el único momento de paz que tenía y había tenido durante años. Di un último trago a la ya ahuecada lata y la arrojé con decisión a la oscuridad. Seguí cambiando de canal, un episodio de alguna novela transmitida hacía años en la programación de la tarde, el comercial de una podadora de césped, lo que parecía ser un programa de decoración de interiores, pura basura. Arrojé el control sobre la mesita de centro que me separaba de la televisión y me puse de pie, oyendo cómo el impacto había hecho que se cambiase de canal una vez más mientras caminaba a la cocina.
Una vez allí, aunque sabía perfectamente dónde estaba cada cosa, encendí la luz. Bienvenidos sean al programa del Dr. Haven. Soy su mesías y compañero de madrugada, el Dr. Haven. Habló con condescendencia la voz de alguien entrado en años desde la televisión. Miré por sobre la puerta abierta del refrigerador y un hombre de traje, caminando delante de un croma de estrellas con la sonrisa de un padre al que todavía le queda paciencia con la que tratar a sus hijos, me devolvió la mirada. Tenía el cabello canoso, engominado hacia atrás y una barba incipiente. Nos encontramos una vez más aquí, intentando ayudar a quien quiere ser ayudado. Habló el hombre, mientras yo volvía mi mirada al interior del refrigerador. Buscaba y tomaba una segunda lata de cerveza. Porque todos merecen ser ayudados. ¿Qué clase de mierda altruista era esta? A simple vista, parecía la transmisión de un programa cristiano de esos, con un tipo carismático y agraciado al frente para captar la mayor cantidad de audiencia posible. Probablemente uno que se había emitido durante la tarde y había caído junto con el resto de retransmisiones para hacer tiempo a esta hora. Estaba por tomar el control de la mesita cuando el sujeto volvió a hablar. ¿Has sentido últimamente como si tu vida se haya resumido en una rutina sin gracia? ¿Te sientes miserable y quieres un cambio pero no sabes cómo? Su voz de presentador era impecable. Se notaba que había hecho aquello varias veces. Sin embargo, yo no sería uno de sus fieles, así que tomé el control y cuando estaba por cambiar de canal, el hombre me miró fijamente y exclamó, sin perder ese tono de condescendencia que lo caracterizaba. Te estoy hablando a ti, gordito. Me quedé de piedra con el control en la mano. La lata transpirada casi se me resbala. Casi había descartado como una coincidencia e intento de ruptura de la cuarta pared todo aquello cuando continuó. Gregory, ¿verdad? Señalando con su dedo en mi dirección e intentando parecer familiar. Un frío recorrió mi columna. ¿Qué estaba pasando? Suelta ese control y charlemos un rato, ¿quieres? Espetó el anciano entrecruzando los dedos sobre el pecho. ¿De verdad me estaba hablando la televisión? ¿Algún imbécil había secuestrado la señal? ¿Estaba jugando bromas a los desdichados que nos encontrábamos despiertos a esta hora? Pero entonces, ¿por qué sabía mi nombre? ¿Sería algo personal contra mí? ¿Qué pasaría si cambiaba de canal? No quise averiguarlo. Demasiadas preguntas rondaban por mi cabeza, pero la absurdez de la situación me hizo presa de un miedo tal que solo permanecí allí sentado, encorvado frente a la caja. Dejé el control lentamente sobre la mesita. Eso es. Asintió el hombre. Me alegra que quieras ser ayudado. ¿Qué es esto? Me encontré preguntando en voz baja, casi sin darme cuenta. La ayuda que tanto deseabas. No has sido más que un miserable durante años. Deseabas un cambio, y como dicen, cuando el pueblo quiere ser salvado, aparecerá un Mesías. Dijo, abriendo los brazos en representación de sí mismo. Ahora escucha. No tenemos mucho tiempo. Hay muchas personas a las que ayudar, así que solo di que quieres ayuda y todo terminará. ¿De qué está hablando? Continué hablando en voz baja. De ti, hijo, de ti. Respondió el hombre. ¿Quieres pasar el resto de tu vida siendo un infeliz? Imagino que no. Así que solo di lo que quieres y el Dr. Haven solucionará todos tus problemas. Titubeé durante unos instantes mirando a mi alrededor, todo sumido en la oscuridad, las ventanas cerradas. Una parte de mí estaba segura de que aquello tenía que ser una broma, y siguiéndole el juego, respondí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo qué? Inquirió el anciano encogiéndose de hombros. Yo... carraspé. Yo quiero ser ayudado. ¡Excelente!
celebró el anciano dando unos pasos hacia atrás con los brazos abiertos. Estoy orgulloso de ti. Ya verás cómo, sin los males que te afligen, tu vida no hace más que ir a mejor. Volví a hojear las ventanas, pero nada pareció cambiar. Si había alguien grabando desde el otro lado, sabía ocultarse bien. Y con otra pobre alma salvada de las garras de la desdicha, termina nuestro programa de hoy. Continuó hablando el hombre, volviendo sus pasos por donde había venido. Nos veremos en una próxima edición de su Mesías y compañero de madrugadas, el Dr. Haven, para ayudar a quien quiere ser ayudado. Y tras un fundido negro, comenzó un bloque de comerciales que me quedé viendo sin ver y sin oír durante unos instantes, intentando reordenar mis pensamientos. ¿Qué mierda había sido esa? Decidí devolver la lata en mi mano con sus semejantes y volver a subir. Haya sido lo que haya sido eso, había sido suficiente televisión por una noche. Cuando apagué la luz de la cocina, me quedé unos instantes de pie en la oscuridad, pues una frase que había dicho el viejo resonó en mi cabeza. Ya verás cómo, sin los males que te afligen, tu vida no hace más que ir a mejor. Subí las escaleras agarrándome de la barandilla, crucé el pasillo y abrí la puerta de mi habitación. Con la vista acostumbrada a la oscuridad, pude ver claramente la cama vacía frente a mí. Sin los males que te afligen, había dicho el viejo. Intenté aferrarme a la racionalidad y pensar que la insoportable mujer que se suponía debía estar roncando en esa cama estaba en el baño, aun cuando por debajo de la puerta de este no escapaba luz. Con el corazón palpitando, di media vuelta y encaré el cuarto de los niños. Frente a su puerta, me tembló la mano cuando tomé la perilla, pero tras titubear unos instantes, la giré y abrí la puerta, que dejó ver tras de sí una habitación con 2 camas vacías. Me quedé un momento de pie en la oscuridad mientras todas las piezas se encajaban y dejaba escapar los últimos atisbos de racionalidad de mi cabeza antes de solo volver a mi cuarto y meterme a la cama para, esta vez, poder dormir. Tú, que como yo, vives en medio de la urbe, del barullo, de la violencia, de los gritos y del caos, ¿nunca te has parado, aunque sea un momento, lejos de la multitud, y le has prestado tus sentidos a la noche, solo para encontrarte con el silencio? Pero no un silencio decorado con el susurro de los alrededores. Me refiero a esos breves segundos donde el mundo entero pareciera detenerse, donde, aunque sabes que tienes vecinos, que hay gente haciendo sus vidas a tu alrededor, en algún lugar dentro de ti comienza a germinar un sentimiento de soledad, y las estructuras y espacios ante ti son dotados de cierta liminalidad. No oyes el silencio, oyes el abismo. Mi vida hasta ese momento había sido ciertamente superficial. Nunca había llegado pan a mi mesa sin un esfuerzo considerable. Así es que realmente no había tenido tiempo de pararme y apreciar el mundo en su complejidad, mucho menos para percatarme de cosas como esa hasta esa noche. Mediodía a la semana era todo el descanso que podía permitirme en mi trabajo, y ese ya lo había desperdiciado discutiendo y finalmente rompiendo con mi pareja. El camino a pie era largo, pero mi dignidad ya se encontraba lo suficientemente apaleada como para permitir que el imbécil al que había encontrado en la cama con mi mejor amiga me hiciera de chofer. Viéndome entonces caminando de vuelta a casa en mitad de la noche. Esperaba llegar lo suficientemente temprano como para encontrar despierto a mi vecino, con quien había hablado un par de veces y el cual sabía que me tenía ganas y, tal vez, acostarme con él. Que el malnacido al que había llamado mi novio no fuese el único satisfecho esa noche. En ese momento, mientras me dejaba llevar por estas maquinaciones, caminaba por la empedrada acera que rodeaba una plaza donde, durante el día,
Los niños daban vueltas en un carrusel mientras los padres pululaban y observaban, pero rara vez compraban, las artesanías de una feria, y los vagabundos dormían en los bancos. Pero que, en ese momento, solo era un montón de stands desnudos y vacíos, caballos congelados en su galope formando un círculo, todo esto oscurecido bajo el techo de los árboles. Cuando de pronto me percaté de lo silencioso que estaba todo. Aún a esas horas, cuando cualquier tienda o restaurante de los que habían a los alrededores de la plaza ya se encontraba cerrado, solían oírse murmullos provenientes de los departamentos del edificio frente a la plaza del lado opuesto donde yo me encontraba, o el ronroneo de los coches pasando por la avenida a unas manzanas de allí. Pero en ese momento, el resonar de mis pasos parecía ser el único eco en el ambiente, al punto en que por un momento me sentí culpable de ser la razón por la que aquel silencio se viese interrumpido, como el niño que camina a hurtadillas a la cocina en mitad de la noche y de pronto hace ruido. No era la primera vez que me encontraba ante tal situación y, en ese momento, aquello me resultó pacífico. Me hizo darme cuenta de lo ruidoso que suele ser nuestro entorno y mi cabeza pareció pesar la mitad de lo normal. Seguí caminando, intentando no pensar, solo observar mi entorno y apreciar el silencio mientras dure, sin saber que aquella sería la última vez que afrontase esa situación con esa perspectiva. Pues, cuando ya había recorrido media plaza desde la acera, miré hacia adelante, hacia la esquina y de una de las cortinas metálicas, tras las cuales se encontraría uno de los ventanales de la panadería de la esquina frente a la plaza, hacia donde me dirigía, vi salir algo. Aunque lo correcto sería decir que lo vi emerger, pues no atravesó los pliegues de aluminio, sino que literalmente salió de ellos. Dejé de caminar y sentí como un sudor frío se deslizaba por todo mi cuerpo. La cortina se deformó hacia afuera tomando la forma de una enorme masa que conforme más se alejaba de su origen, comenzaba a oscurecerse hasta camuflarse con la noche y, de toda su superficie, comenzaban a brotar pequeños apéndices serpenteantes. Finalmente se separó de su origen, dejando la cortina intacta, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado y estaba justo ahí. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito. Mis piernas temblaban, todo mi maldito cuerpo temblaba, y deseé estar soñando, pero no lo estaba. De un sueño podría escapar. Aquello, de pronto, comenzó a moverse, o más bien, a arrastrarse, provocando un sonido como el del granizo cayendo a tropel sobre un tejado de lámina. Y cuando las luces de los faroles le alcanzaban, pude ver que los apéndices que cubrían todo su cuerpo eran más bien un tipo de pelaje. Miles de hebras de pelo que parecían moverse independientemente desde su cuero. Viendo que se dirigía hacia la plaza, decidí cruzar la calle, tan lenta y silenciosamente como pude. Usualmente solía evitar ir por ese lado de la acera, pues casi no había farolas que iluminasen el camino y lo que había a tu alrededor. Pero, en ese momento, aquello me pareció una bendición. Más aún, habría deseado que no hubiese farolas en toda la zona, pues gracias a ellas podía ver a aquella cosa, a aquellos miles de apéndices moviéndose. Mi estómago no podía soportarlo y comencé a sentir náuseas, teniendo que llevarme la mano a la boca para no vomitar. Entonces, tras ese último gesto, vi como los apéndices parecían de pronto apuntarme. Me volví rápidamente tras una pared y me quedé rígida con la espalda sobre ella, cerrando los ojos y rezando porque no me haya oído. Aun cuando no había nada inherentemente amenazante en aquella bola de pelo gigante, algo dentro de mí me decía que debía alejarme tanto como pudiese de aquello. Cuando hube reunido el valor, abrí los ojos y lentamente asomé la cabeza más allá de la pared y vi a la criatura avanzar hacia la plaza, sintiendo como mi pecho de pronto pesaba media tonelada menos. Aún con la espalda pegada a la pared,
Comencé a descender hasta estar sentada en el suelo y allí me enrollé sobre mí misma y me quedé viendo cómo aquello se alejaba, y aun cuando ya lo hube perdido de vista, me quedé allí hasta que finalmente me quedé dormida. Desperté al día siguiente en la mañana y me di cuenta de que me encontraba en las puertas de la iglesia. Aunque sabía que me lo echarían en cara a la primera oportunidad, me tomé el día. Inicialmente intenté llegar a casa, ducharme y seguir con mi día. Pero cuando me encontré allí, estallé en llanto y me quedé acurrucada bajo las sábanas sin poder calmarme hasta varias horas después. Al mínimo esfuerzo que hacía por moverme, comenzaba a ver sombras en las paredes que me recordaban a aquella cosa. Al mismo tiempo, una capa de culpa por no estar cumpliendo mis obligaciones me envolvió como una manta más por debajo de mis sábanas. Fue una odisea llegar hasta mi abrigo y tomar mi teléfono para escribirle a mi jefe para avisarle que no iría, para posteriormente volver a mi refugio de lana y oscuridad. Cuando dejé de presentarme durante varios días, un compañero de trabajo se presentó en mi departamento para ver cómo estaba, y me hizo compañía. Con su ayuda, poco a poco pude recuperarme. Por supuesto, le conté que me habían asaltado. ¿Qué le diría si no? Él se ofreció a pagarme unas sesiones de terapia para que me quedase más tranquila, pero sirvieron de más bien poco. El imbécil del terapeuta acuñó todo a alucinaciones por estrés, pero yo sé lo que vi. Y sé hoy que el silencio en mitad de la noche es a nosotros lo que a una pequeña presa en mitad del bosque. Obviamente me despidieron de mi trabajo y me costó encontrar uno nuevo, teniendo que vivir un tiempo en casa de mis padres, lo cual de cierta forma me ayudó, pues las constantes peleas con mi padre me distrajeron lo suficiente como para recuperarme sin darme cuenta. Mas, aunque el trauma original haya pasado y aunque pude recuperarme emocionalmente y volver a alejarme de allí, nunca más pude volver a salir de noche. Hacía frío, siempre hacía frío, pero ya me había acostumbrado. Como al rugido de las fábricas, o al de los camiones entrando y saliendo constantemente, o al del tren pasando, o al de hombres y mujeres infelizmente casados que usualmente terminaba en ruidos sordos y, en algunos casos, con alguna patrulla de policía o ambulancia fuera de la ventana. Había visto un centenar de veces el mismo espectáculo, y me gustaría decir que solo eran 2 o 3 personajes quienes lo protagonizaban, pero tristemente, este polvoriento complejo de apartamentos atraía a todos aquellos que compartían cama y no se soportaban al mismo tiempo. Me había acostumbrado a esa mierda, pero a lo que nunca podría acostumbrarme era cuando los ruidos sordos eran seguidos por llantos de bebés. Criaturas recién llegadas a un mundo que no comprendían y que, sin saber por qué, se veían en la impotente situación de tener que observar cómo sus únicos puntos de referencia se mataban entre sí. No solo era desgarrador oírlos implorar a su manera porque se detuvieran, sino que, en los casos más extremos, sabías que les seguiría un destino semejante. Esa noche no era diferente. La cacofonía de alaridos y estruendos retumbando desde el edificio sobre las escaleras en las que estaba sentado y el enfrentado a este, ambos separados por una pequeña plazoleta, me recordaba a mi niñez mientras fumaba un cigarrillo, intentando permanecer indiferente, pensando en cómo había terminado así, con un trabajo que apenas me daba tiempo para vivir y del que no recibía sino las sobras suficientes para costearme 4 paredes en el infierno aquel y el alimento mínimo para sobrevivir. Cuando una voz que probablemente no había conocido días sin meterse entre los labios por lo menos una veintena de cigarrillos me preguntó, sacándome de mi ensimismamiento: ¿Te sobra uno? Era la señora Di Russo, una vieja italiana a la que la vida no había permitido conocer el mundo de la actuación sino a través de papeles menores y que había ido a parar a aquel antro de miseria cuando la edad le arrebató el poco atractivo que le mantenía, apuntando al cigarro que descansaba entre mis dedos. «Sí», respondí, rebuscando en el bolsillo de mi abrigo donde había dejado el cartón y acercándoselo con un cigarro asomando desde un agujero abierto a prisas.
Tome, Gracias, cariño. exclamó con voz queda mientras tomaba el cigarro con dedos temblorosos y se lo metía en la boca para, acto seguido, rebuscar en su abrigo por un encendedor que no estaba ahí. ¿Fuego? Ofrecí sacándome el encendedor del bolsillo de la chaqueta bajo mi abrigo. ¿Dónde demonios habré dejado esta reliquia? La anciana encendió el cigarro como su acelerado pulso se lo permitió y me devolvió el encendedor. Luego, tras dar una larga calada y exhalar una nube de humo, preguntó: ¿Y tú? ¿Qué haces aquí a estas horas? La mujer sabía que en menos horas de las recomendadas para tener un sueño que le permita a uno ser mínimamente competente, debería estar en el trabajo. El sonido de un objeto rompiéndose en algún departamento encima de nosotros respondía por mí, y señalé en su dirección con el cigarro. Sí. Asintió la anciana y exclamó con sarcasmo: Bienvenido a esta maravillosa comunidad. Aunque ya tenía unos años viviendo allí, era la primera vez que me desvelaba por culpa de aquello. Nunca los había tenido tan cerca, comenté. Es esa nueva pareja. Explicó la anciana, que para no ser menos que sus semejantes, estaba al día con las vidas de los recién llegados. Se mudaron aquí hace unas semanas. No parecen una pareja conflictiva. Dio otra larga calada, tras la cual esta vez no suspiró ninguna nube de humo. Pero hay algo en estos departamentos, chico. ¿De qué habla?, pregunté. La violencia está entre nosotros. Respondió la mujer, señalando ambos edificios con el cigarro. Forma parte de nuestro ser y cuando nos vemos rodeados de gritos y dolor, no tardan en caerse las máscaras y adornos que la sociedad carga sobre nosotros. Y me hubiese gustado contradecirla, abogar por la bondad nata del ser, pero no pude. Solo me limité a dar una calada a mi cigarro ya casi consumido, con los ojos puestos en ninguna parte. Como sea. La anciana tiró lo que quedaba del cigarro al suelo y lo apagó con el zapato antes de comenzar a subir la escalera. Se hace tarde. No dejes que este montón de imbéciles te arruine el sueño. Tómate una de estas con un buen vaso de vino. Sacándose del abrigo una tableta de pastillas para dormir y ofreciéndomela. Y podrán matarse todos a la vez en este maldito edificio que tú no te enterarás. Miré un momento la solución en su mano antes de responder. Creo que paso, pero se lo agradezco. Como quieras. Rechistó la mujer. Pero mañana cuando estés hecho un imbécil, no digas que no tuviste alternativa. De acuerdo. Reí mientras la mujer llegaba a la cima de la escalera. Buenas noches, hijo. Saludó la anciana antes de atravesar la puerta de entrada y desaparecer. Y cuando hube terminado mi cigarro, me puse de pie y marché hacia el interior. Pero cuando estaba por atravesar el umbral, algo en el rabillo del ojo me hizo quedarme ahí y voltear. Allí estaba. Se sentaba sobre el alféizar de una de las ventanas del recibidor del edificio de enfrente. No era raro ver niños fuera de sus departamentos pululando por los pasillos, pero a tan altas horas de la noche y abrigada por nada más que un vestido de pijama, no era normal. Aún así, no tenía nada que ver conmigo y no quería meterme en problemas, por lo que simplemente entré y cerré tras de mí. Esa noche apenas pude dormir. Al día siguiente me maldije varias veces por haber rechazado esas pastillas. Las pocas horas de sueño que me precedían eran acompañadas por la quietud de la tarde, y los pocos clientes que pasaron por la caja ese día se vieron atendidos por un zombi que deslizaba productos a través de un escáner de manera casi mecánica. Usualmente recuerdo a alguno de ellos, sobre todo cuando es un niño molesto o una mujer atractiva. Pero ese día fue lo más parecido a una ausencia que he experimentado. 8 horas de las que no recuerdo nada más que pensamientos, o mejor dicho, un pensamiento. Uno que se repitió varias veces a lo largo de la tarde y, entre cabezada y cabezada, trajo momentos de lucidez acompañados de un extraño sentimiento de culpa. La imagen borrosa de aquella niña, morada del frío, sus pies descalzos, su piel amolatada cubierta apenas por un vestido que no estaba hecho para lo que se lo estaba usando. El sol comenzó a desvanecerse y el reloj tuvo suficiente de mí y decidió liberarme. Marcando la hora de irme a casa y cuando en las zonas menos urbanizadas de la ciudad ya podían verse las primeras estrellas,
Yo ya me encontraba entrando en la plaza de aparcamiento del edificio, viendo atónito un tumulto de personas que se amontonaban a los costados de una ambulancia, apostada en la plaza más cercana a la puerta del edificio. Aparqué y me acerqué a hacer lo mismo que el resto de los presentes, meter la nariz donde no me llaman. Los llantos desgarradores de una mujer inundaban el aire. Entonces, vi a 2 hombres jóvenes arrastrando una camilla hacia el interior del vehículo y sentí como mi corazón daba un vuelco y todo a mi alrededor daba vueltas. En la camilla, a la que la mujer, quien hacía apenas unas semanas había llegado al edificio, se aferraba desesperadamente, yacía un cuerpo que estaba tapado por una sábana, pero que yo sabía muy bien quién era. Es una pena. La señora Di Russo observaba la situación a mi lado. Dicen que cuando la encontraron ya no había nada que hacer. Los 2 hombres cerraron las 2 puertas del vehículo, para luego marcharse con la sirena apagada. Cuando atravesé la puerta de mi departamento y la cerré tras de mí, no hizo falta encender la luz para saber dónde estaba cada mueble. Y tampoco quería hacerlo. Sabía que no sería capaz de ver mi rostro reflejado en alguna superficie sin sentir asco, y solo caminé hasta donde sabía que estaba el sofá y me senté, para acto seguido comenzar a llorar. Las preguntas y súplicas y, finalmente, mi llanto y desesperación el día que nos llegó la noticia. Mi abuela había recaído meses atrás y llevaba postrada en su cama desde entonces, desvariando y lanzando murmullos al aire en los que parecía emplear toda la fuerza de sus pulmones hasta llegar al punto de agotarse y pasar los siguientes minutos recuperando el aire. Era un cuadro deprimente. La enorme anciana en su enorme cama, que se quejaba cada vez que alguien la movía, en mitad de una habitación de paredes desnudas. Una imagen que tengo grabada en mi cabeza. El último recuerdo que tengo de ella antes de encontrármela expuesta en un ataúd abierto como un traje en descuento en una vitrina para el deleite de los familiares a los cuales, en su mayoría, nunca había visto. Mi relación con mis padres y mi hermana empeoró a partir de aquel momento, y poco después llegó la adolescencia y todo se hizo mucho más difícil. Mi hermana mayor hizo su vida y no la volví a ver hasta hace unas semanas atrás. Pero mis padres tuvieron que aguantar estoicamente a la niña amargada y volátil en la que me había convertido, constantemente viéndonos sumergidos en discusiones por nimiedades y que muchas veces terminaban conmigo durmiendo en la casa del idiota de turno con el que me cruzase. No son memorias que añore, pero no tenía el rompecabezas completo e hice lo que pude con las piezas que tenía. Y fue hasta hace un mes atrás, cuando me encontraba aprovechando el poco tiempo de vacaciones que la universidad me dejaba para hacer absolutamente nada, que recibí una llamada de mi padre. Una película de suspenso corría en la tele, y yo, tumbada en el sofá, envuelta en un pijama, rodeada del desorden de mi pequeño apartamento, recordé que de hecho sí quería a mis padres cuando oía a mi padre decir aquellas palabras. Tu madre está muy enferma. Si pudieras pasarte por la casa, hay cosas de las que tenemos que hablar. ¿Alguna vez has sentido como las 4 paredes que usualmente te acobijan y protegen del exterior, de repente se cierran sobre ti a la par que un nudo comienza a atarse con manos de fuego en la boca de tu estómago? Al día siguiente, sin perder tiempo, llené el tanque y conduje durante medio día desde la ciudad en la que me encontraba hasta mi pueblo natal. Al llegar y encontrar todo exactamente igual a la última vez que me había visto atravesando esas viejas calles sin pavimentar rumbo a la gran ciudad y esperando nunca tener que regresar, sentimientos de culpa y nostalgia se entrelazaron alrededor de mi estómago. Mientras estacionaba en el camino de grava, ahora rodeado por altos pastizales, que precedía a la vieja casa que alguna vez llamé hogar, y bajaba del auto, mi mirada se encontró con la de mi hermana mayor, la única de los 3 que había estado junto a mi abuela cuando se fue. Sinceramente no sabía si vendrías. Fueron sus primeras palabras hacia mí en años, mientras dejaba mi auto atrás y subía las escaleras hacia el pórtico donde se encontraba. No tenía nada que hacer. No te hagas la ruda. Exclamó cruzándose de brazos. Nunca se te ha dado bien. No te ves muy bien. ¿Cómo has estado? Preguntó ahora en un tono más maternal.
¿A qué te refieres? Estás pálida y llevas unas ojeras que parece que se te van a caer los ojos. Eres insoportable. exclamé. Después de tantos años, sigues hablando exactamente igual que mamá. Mi hermana rió. Te extrañé, hermanita. Exclamó, envolviéndome en un abrazo que me resultó tan sorprendentemente cálido que derrumbó todas las defensas que había levantado a mi alrededor durante años, finalmente correspondiéndoselo y dejándole un par de lágrimas sobre los hombros de su blusa. Permanecimos así un rato. Hablando de ella, Continuó separándose lentamente y guiándome al interior, será mejor que entremos. Ya tendremos tiempo de ponernos al día. y así lo hicimos. Entramos a la casa y me tomó un momento acostumbrar mi visión, encandilada por la luz del exterior. Tras la oscuridad, el mismo salón con los mismos muebles, el mismo sofá, los mismos cuadros que de niña me habían dado miedo y ahora solo me parecían horribles, diferenciado de mi última vez allí solo por una televisión nueva, en ese momento mostrando un canal de dibujos animados al que un niño pequeño, roncando por lo bajo en el sofá, no estaba prestando atención. Suspiré. ¿Verdad? Asintió mi hermana leyendo mis pensamientos. ¿Es tuyo? Pregunté en voz baja señalando al niño. ¿Qué va? Negó mi hermana. ¿La zorra a la que Isaac, Mi hermano inmediatamente mayor. llama esposa, no le permite salir a la esquina si no es con él? No vaya a ser que siga su ejemplo y se meta con el primero que se cruce. Reí, ¿Y dónde está él? ¿Con mamá? dijo haciendo una ademán hacia arriba con la cabeza, señalando el cuarto de nuestros padres. Atravesamos la cocina y subimos las escaleras, encontrándome de pronto en aquel oscuro pasillo que alguna vez me había resultado laberíntico, ahora reducido a una L decorada con 4 puertas. 3 de ellas llevaban a habitaciones y la otra al baño. Al pasar junto a la puerta que llevaba a la que había sido mi habitación y de la mujer frente a mí, casi me sentí niña de nuevo. Aquella niña que tantas veces había escalado las escaleras, corriendo con frustración y enojo sin haber terminado de cenar, para atravesar el pasillo antes de zambullirse entre las sábanas y llorar hasta quedarse dormida. ¿Estás bien? Mi hermana me devolvió a la realidad con una mano en el pomo de la puerta de la habitación de nuestros padres. Sí, perdona. Es que son muchos recuerdos. Escucha, pase lo que pase, quiero que sepas que nadie te culpa, ¿de acuerdo? Y sin darme tiempo para pensar, giró el pomo y abrió la puerta, internándose en la habitación, donde mi madre yacía postrada en una cama, avejentada más allá de lo justificable, rodeada por mi padre y mi hermano. Sus rostros se iluminaron al verme. Mi padre fue el primero en lanzarse sobre mí, casi haciéndome tropezar y caer sobre la mohosa alfombra del pasillo al envolverme en un abrazo tan fuerte que casi dejé de respirar, pero no me importó. A él le siguió mi hermano, y permanecimos allí hasta que mi hermana nos separó. ¡La van a matar! Rió. No puedo creer cuánto has crecido. Exclamó mi padre con la voz quebrada. Las canas se apoderaban de su cabello y sus facciones, aunque ocultas bajo una profusa barba, empezaban a verse presas del tiempo. Mírate, ¿has estado comiendo bien? ¿Alguien más tiene algo para decir sobre mi alimentación? Exclamé hastiada, pero no con rabia, más bien con gracia, y mi hermano lo captó, echando a reír. Ven, pasa. Me guió mi padre al interior de la habitación, donde mi madre, desde la cama y junto a la débil luz de una lámpara y una ventana cerrada, me tendía la mano. Ha pasado tanto tiempo. Suspiró con una voz débil a través de una sonrisa que acrecentaba sus arrugas. Me alegro tanto de que estés aquí. Todos ustedes. Ojeando a los 4 a su alrededor. Me alegro que estemos todos juntos. Mi padre entonces carraspeó por lo bajo como si se estuviese preparando para algo, y a él le siguió mi hermana mayor, que pareció ponerse tensa de repente. Isaac, Olivia, Listó mi madre observándonos con calma a los 2 menores. han crecido tanto y yo estoy tan vieja que con su padre creemos que ya es tiempo de que sepan la verdad. Los 3 nos miramos antes de devolver la mirada sobre nuestra madre. Imagino que aún albergan dudas sobre lo que ocurrió con su abuela. Sé muy bien que tú, Olivia, nunca nos perdonaste por alejarte de ella en sus últimos momentos. Y no te hubiese culpado si hubieses elegido no venir cuando te llamamos. Y entiendo si aún nos guardas rencor.
Pero si estás aquí, es porque más grande que tu frustración es tu necesidad de saber la verdad. Así que te ruego, me dejes contártela. Aferrándose a mi mano, que descansaba plácida entre las suyas, mientras yo me hallaba sentada en la cama. Mi padre se sentó en la vieja silla de caña bajo la ventana, y mi hermana se echó sobre el marco de la puerta cruzada de brazos. Isaac, mientras tanto, permaneció a los pies de la cama. Ya estarán hartos de que les cuente cómo su abuela hizo de padre y madre para mí cuando su abuelo no volvió del campo de batalla. Pero hay algo que nunca les conté. Cuando nos llegó la noticia de que mi padre no volvería, algo en su abuela se rompió. No me refiero a su cuerpo, que comenzó a enfermar hasta quedar lo que conocieron, sino algo más, algo en su cabeza. Al principio solo eran pequeños arranques de ira que relacionamos inmediatamente con el duelo, pero después se convirtió en abandono total por los quehaceres de la casa, en salidas esporádicas a mitad de la noche, conversaciones con la nada misma. Recuerdo que cuando era niña mi tía intentaba calmarme, diciéndome que mi madre estaba enferma y que cuando se pusiese bien todo volvería a la normalidad, pero nunca se puso bien. Mi madre miraba fijamente hacia ninguna parte, como si lo que nos relataba estuviese pasando como una película por su cabeza. Entonces comenzaron los golpes. Un segundo estaba todo bien, y al siguiente, si estabas haciendo mucho ruido al masticar o no sabías cómo resolver la tarea de la escuela, el puñetazo te dejaba en el suelo, o un repentino jalón de cabello te arrojaba a tu cuarto. ¿Saben? No le guardo rencor. En parte mi tía tenía razón. Era una mujer enferma. Pero entonces llegó él. De pronto su mirada, que hasta entonces reflejaba sosiego, se tornó sombría. Su abuela no pudo aceptar que su marido, mi padre, nunca volvería. Y desesperada, recurrió a los medios a los que nunca hay que recurrir. Comenzó a dejarse llevar por charlatanes que a cambio de afianzarse el poco dinero que teníamos, podían hacerle llegar supuestos mensajes muy importantes que su marido tenía para ella. Mensajes crípticos y que nunca tenía el tiempo suficiente para entregar completos, obligándole así a regresar una y otra vez, y a mí a cenar con los vecinos si tenía suerte, o más tarde con la familia de su padre, dándole una cálida mirada antes de seguir. Entonces, cuando nuestra situación no parecía poder ponerse peor, una tarde su abuela volvió a la casa, pero no volvió sola. Pude sentir cómo su mano se tensaba y comenzaba a temblar ligeramente. En alguna de sus escapadas, su abuela había oído de ciertas personas que se dedicaban a la comunicación, interacción con aquellos que ya no están. Como imaginarán, prácticamente fue corriendo a buscarlos. Estos hombres eran mucho más metódicos que los estafadores con los que solía tratar. Le explicaron que para que la comunicación sea exitosa, necesitaban llamarlo desde un lugar que para él hubiese tenido valor en vida. Así que es que allí estaban, en la vieja y descuidada casa que en vida mi padre había llamado hogar. ¿Qué pasó entonces? Inquirió Isaac, su rostro perplejo. Mi madre negó con la cabeza. Tan pronto llegaron, su abuela me envió al cuarto. No me dejó salir, por lo que no tengo bien los detalles, pero sí lo que les puedo contar es lo que ocurrió después. Cuando descubrí que aquellos hombres no eran ningunos charlatanes y cuando comprendí que debía haber un Dios allá arriba. Verán, cuando me dejó salir, su abuela estaba furiosa, pues según le habían dicho la comunicación había sido un fracaso. Ni mi padre ni nadie se había manifestado y los días siguientes todo avanzó con normalidad. Su abuela iba y volvía de trabajar, yo iba y volvía de la escuela. Me dedicaba a hacer los quehaceres de la casa y si tenía con qué, la cena para cuando ella llegara. Pero una noche, mientras cenábamos, de repente tomó su plato y lo arrojó con fuerza, estallando en pedazos contra el marco de la ventana de la cocina. ¿Qué clase de mierda es esta?, prácticamente ladró su abuela con una voz que no era la suya. ¿Es que pretendes envenenarme? ¿Eso quieres, mocosa de mierda? Poniéndose de pie y empujando hacia atrás su silla,
al arrojarse sobre mí, tomarme del cabello y arrastrarme hacia mi cuarto, donde me escondí bajo mis mantas, llorando del miedo hasta dormirme, solo para despertar al día siguiente por ella misma, con la cautela con la que solía hacerlo y su voz de vuelta a la normalidad, como si nada hubiese pasado la noche anterior. Situaciones así comenzaron a suceder cada vez más a menudo, hasta que mi tía estuvo presente en una de ellas. Yo iba llegando de la escuela cuando ella prácticamente me agarró al vuelo. Me llevó a su casa, donde pasé los siguientes días. Entonces vi un sacerdote entrar a casa, y mi tío me llevó al patio hasta que hubo marchado. Cuando finalmente regresé a casa, la que alguna vez había sido mi madre se había convertido en lo que Rebeca, mirando a mi hermana en la puerta, y Isaac conocieron. Un pesado silencio se hizo en la habitación y yo y mi hermano intercambiamos miradas que reflejaban 1000 emociones fluyendo en una corriente que parecía ir en todas direcciones al mismo tiempo, dejándonos a la deriva sin saber cómo reaccionar a lo que acabábamos de oír. Volteé a ver a mi padre, recordando que para entonces él y mi madre ya se conocían, aunque solo eran 2 niños que vivían en el mismo barrio. Este me miró y asintió como corroborando su relato. Entiendo que les resulte increíble. No los culparía si lo ven como los simples desvaríos de una mujer enferma, pero necesitaba contárselos, ahora que ya son lo suficientemente mayores como para entenderlo. ¿Qué pasó con la abuela? Cuando se fue, quiero decir. Al principio tenía miedo de volver a casa y estar junto a mi propia madre. Después de todos aquellos episodios quería estar lo más lejos posible. Pero con el tiempo comprendí que no solo los ataques de ira no volverían, sino que la mujer que había sido mi madre tampoco. Y lo que quedaba en la casa de mi padre era una mujer cuya conciencia estaba a años luz de mí y necesitaba cuidados constantes. Esa mujer, después de todo, era mi madre, por lo que pasé los siguientes años, y hasta que falleció, devolviéndole todo lo que había hecho por mí antes de que su mente se quiebre, recordando en el proceso que de hecho yo amaba a esa mujer. Una sonrisa curvó sus labios por un momento antes de volverse su rostro sombrío nuevamente. Pero entonces una noche, mientras todos ustedes dormían, su abuela despertó y comenzó a gritar, a maldecir, con una voz que no era la suya, intentando en todo momento agarrarnos con sus débiles brazos. Sabrá Dios para qué. Y agradezco que su cuerpo entonces ya estuviese demasiado debilitado como para siquiera moverse. Llamamos una ambulancia y a sus tíos, pues sabíamos lo que estaba ocurriendo. Mirando a mi padre, quien asintió. ¿No se detuvo en el hospital? Pregunté y mi madre negó. Gritaba y reía constantemente, y más de una vez los enfermos a su lado, los propios médicos, se quejaron e intentaron hacerla entrar en razón, tranquilizarla. Y cuando ni siquiera los sedantes lograban hacerle efecto, supimos que eso no era algo que los médicos pudiesen solucionar. Y llamamos a un sacerdote. Y tras pronunciar esas últimas palabras, permaneció un momento en silencio. ¿Quieres dejarlo por ahora? Preguntó mi padre. Podemos continuar mañana. No, está bien. Es solo que recuerdo lo que sentí en aquel momento. Es como un miedo de tu infancia que creías superado. De repente vuelve y a pesar de los años, vuelves a sentirte infinitamente pequeño. Mi madre me miró a los ojos y sonrió. No te preocupes, puedo hacerlo. Su abuela llevaba 20 minutos retorciéndose en su cama, tanto como su cuerpo de más de 100 kilos se lo permitía. Entonces la mujer comenzó a reír a carcajadas, una risa exagerada, pero que provocaba incomodidad. El hombre intentó dialogar con su abuela, exigiéndole que le dijese su nombre. ¿Mamá? Pregunté. ¿Qué ocurre? Ocurre, Suspiró mi madre. que le dije al hombre que su nombre era Abba, y el hombre respondió que ese ya no era su nombre, que desde hacía años ella ya no era Abba. Un escalofrío recorrió entonces mi espalda. Entonces comenzó a gritar nombres que ya no recuerdo, pero que luego el sacerdote me explicó que eran sus parejas anteriores, que la última de ellas había muerto de cáncer hacía unos años atrás.
El sacerdote continuó valiéndose de las sagradas escrituras para intimidarla, pero nada parecía funcionar y ella solo continuaba riéndose. No te tortures más, amor. Habló entonces mi padre. Yo les contaré el resto. No, déjame hacerlo, por favor. Mi padre estaba preocupado, pero entendió y asintió. Mi madre, o lo que fuese esa cosa en el cuerpo de mi madre, después de horas de aquel espectáculo, asustando a médicos y enfermeros por igual, finalmente dijo: Aún no lo has entendido, jodido estúpido. Falsas escrituras ya no sirven. Tu Dios ya no puede ayudarte. Nadie puede detener lo que se avecina. Te ahorraré el trabajo, padre, pero prepárate. Y entonces Titubeó. ella solo sonrió y giró su cabeza hasta que oímos un estruendo horroroso, y su cuerpo se tranquilizó como si de un muñeco de trapo se tratase, para no volver a moverse jamás. Lágrimas comenzaron a caer tímidas de los ojos de mi madre, mientras todos a su alrededor permanecimos en silencio. Lamento que hayan tenido que pasar todos esos años con dudas. Pero no podíamos solo explicárselo siendo tan pequeños. Habló mi padre luego de un rato. Volteé a ver a mi hermana y ella asintió. Yo Hablé. no tenía ni idea. Y tras titubear un momento salieron de mi boca las palabras que durante años esperé oír de mis padres. Lo siento. Y abracé a mi madre con fuerza mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. A mí siguieron mis hermanos y esa noche cenamos todos juntos, sentados en la mesa como tantas otras veces lo habíamos hecho de pequeños. Pero ahora, por primera vez en tanto tiempo, sin discusiones, sin atención cortando el ambiente, solo nosotros, cenando, sumidos todos en el mismo abismo de dudas y perplejidad. Mi madre murió una semana después y tras el funeral, sus 3 hijos nos despedimos y prometimos no volver a perder el contacto antes de volver, eventualmente, cada quien a la vida que había formado. Yo, sin embargo, aunque supongo que al igual que los demás, por mucho que lo intenté, no puedo dejar de pensar en las últimas palabras de mi abuela, en si significan algo y qué es lo que nos espera si así es.